grabarla para subirla para quien no la pudo ver en el momento. Muy bien, comentábamos en la clase anterior o finalizábamos en la clase principalmente señalando los errores que se cometen cuando uno inicia con el tema del emprendimiento. Mencionábamos estos 5 principales, que es el primero, no tener un objetivo. El segundo es no tener un plan, tanto de trabajo, de gastos, de vida. Y aquí es donde muchas de las veces nos vence la desesperación, sobre todo en un inicio, porque los resultados de pronto no se dan al momento, no se dan tal como nosotros los podríamos haber planeado. La parte de no medir los resultados, sobre todo para poder ir mejorando nuestro desempeño. El tema también de establecer horarios fijos de trabajo y la parte de delegar. El día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el primer punto, que es cuando no tenemos un objetivo. Obviamente, cuando nosotros vamos a iniciar cualquier, cualquier empresa, cualquier proyecto, pues obviamente tenemos que tener un objetivo y tenerlo perfectamente establecido, perfectamente definido. Ocurre muchas de las veces que emprendemos, que queremos iniciar algún proyecto y lo hacemos solamente a través del deseo o a través del optimismo, le llamo yo. Vamos a ver entonces hoy el primer punto respecto al tema de los objetivos. Vamos a definir también que, bueno, los objetivos se pueden separar principalmente en 3 categorías. Muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos escuchado en reiteradas ocasiones el tema de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, la confusión que muchas de las veces podemos llegar a tener es que tienen que ser objetivos diferentes, es decir, que yo me tengo que plantear objetivos a corto plazo, objetivos a mediano y objetivos a largo plazo. La verdad, la realidad es que es el mismo objetivo, pero dividido en en distintos periodos de tiempo, y todos ellos van encaminados hacia un solo objetivo. En este caso, si nuestro objetivo es tener una oficina de seguros funcional, obviamente ese sería el objetivo a largo plazo. El objetivo a corto plazo tendríamos que ir definiendo cuáles van a ser esas acciones o cuáles van a ser esas pequeñas metas que nos vamos a ir proponiendo para lograrlo. Un objetivo a corto plazo es aquello que queremos conseguir en un tiempo máximo de 12 meses. ¿Cómo hacemos para establecer estos objetivos? Bueno, pues normalmente vamos a plantearnos objetivos que, como les comentaba, no nos lleven un tiempo más allá de 12 meses. En el tema de ventas, normalmente los objetivos se miden de forma mensual. Y aquí es importante que nosotros podamos tener justamente planeado este tipo de objetivos. Ocurre también en el sentido y hablando estrictamente en el tema de emprendimiento, que en un inicio, como les comentaba, el resultado no llega de forma inmediata. Por ejemplo, si yo quiero poner una oficina de seguros, debo de considerar que mi primer objetivo, mis objetivos a corto plazo, esencialmente debe de ser el tema de prospección o el tema de recluta. Y normalmente este tipo de actividades no nos van a generar ingresos de forma inmediata. Tienen que ser actividades que nos ayuden en el mediano plazo, sí poder tener un retorno de ese ingreso. No significa que no vayamos a tener ingresos desde un inicio. Sin embargo, sí es importante que nosotros mantengamos una visión más objetiva de las cosas. Debemos de tener metas realistas, como por ejemplo, prospectar 5 clientes o 5 prospectos, o visitar 5 prospectos diarios. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es que tenemos que tener metas que se puedan medir.
Un gran error que también cometemos de pronto es tener metas que no podemos comprobar o, en este caso, ambiguas. De pronto pregunto a algunas personas cuál es el objetivo para el próximo mes o sobre qué es el tema en el que están trabajando o qué esperan como resultado para un determinado plazo. Y en muchas de las veces es más, como les decía, es más el deseo lo que habla. No, pues quiero vender más. Ok, ¿cuánto más quieres vender? No, pues más de lo que estoy vendiendo ahorita. Ese tipo de metas no son metas concretas y debemos empezar a reemplazarlas por metas que justamente tengamos una manera de comprobar si efectivamente las estamos logrando o no. Algo importante también es tener metas en las cuales podamos establecer nosotros un plazo para poder lograrlas. Les repito, en el caso de venta, pues normalmente las metas a corto plazo, pues las vamos a estar definiendo de forma mensual. Ahorita, por ejemplo, bueno, es 11 de marzo. No sé quién de ustedes tenga ya definido cuál es el objetivo que tienen para este mes en la actividad que estén desarrollando en cualquier proyecto que ustedes puedan llegar a tener. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su plan para el mes de abril? Muchas de las veces simplemente vamos actuando conforme se van presentando las situaciones y esto nos resta efectividad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos forma de poder definir si los esfuerzos que nosotros estamos haciendo van encaminados al logro de esas metas. Cuando nosotros establecemos metas, viene como consecuencia también el hecho de obligarnos a priorizar nuestras actividades. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de la regla de 80-20, en donde nos dice que el 80% de nuestros resultados provienen del 20% de nuestras acciones. Y esto es porque de pronto tenemos o realizamos actividades que no necesariamente suman al logro de nuestros objetivos y tendemos de pronto a desviarnos un poco de lo realmente importante. Si nosotros queremos ser emprendedores exitosos, tenemos que aprender a ser efectivos y a ser eficientes. Y la única manera de poder administrar de una forma correcta nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra atención, es tener objetivos claros y poder dirigirnos al logro de los mismos. Si nosotros no tenemos un objetivo como tal y posteriormente hacemos un plan, ocurre esto que se le llama dar vueltas en círculo, en donde muchas de las veces podemos hacer esfuerzos de manera constante, pero simplemente estamos dando vueltas y no avanzamos hacia el logro del mismo. Algo que ocurre también en un inicio, obviamente les comentaba también, muchas de estas pláticas ha sido o es parte de experiencia que a mí me ha tocado vivir. Y a mí en lo personal sí me costaba un poco de trabajo establecer objetivos. ¿Por qué? Pues porque de pronto no sabes si va a ser de corto plazo, si va a ser de mediano plazo, largo plazo. La verdad es que lo que tienes que hacer es no te estreses, no te preocupes. Las cosas tienen que ir tomando forma poco a poco. Lo importante es que empieces a plantearte, por lo menos te preguntes, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Esto tampoco lo tienes que hacer en un plazo determinado. Los objetivos van surgiendo a lo largo de la vida e incluso también van cambiando. Una vez que tú logras un objetivo, en automático tienes que proponerte otro o tienes que plantearte otro, porque de lo contrario terminas estancándote. El día de ayer escuché por ahí una frase que me gustó mucho que decía que en ese momento en el que tú sientes que estás en la cima, pues es porque ya estás de salida, por lo tanto tienes que buscar un nuevo reto, un nuevo objetivo. Esto pasa con el tema de
poder dirigir nuestra atención hacia algo que estamos o queremos conseguir nosotros. Entonces, en el tema de los objetivos a corto plazo, la idea es que para que sea algo fácil de que ustedes lo puedan manejar, plantéenlos en base a meses calendario. Es decir, planteen actividades, cosas que quieran hacer durante cada uno de los meses y establezcanlos de una manera, como les comento, que se pueda medir. Algo que ustedes puedan comprobar si están logrando o no lo están logrando. Les comentaba, en el caso de seguros, pues obviamente lo primero que tenemos que empezar a hacer nosotros es prospectar, por lo tanto, ese sería uno de los primeros objetivos en el corto plazo. Dentro del mediano plazo, vamos a hablar de esfuerzos que tenemos que hacer de una forma mucho más sostenida y que van a ser acciones que normalmente nos van a exigir mucha persistencia, mucha constancia y que a final de cuentas debemos dedicarles un tiempo razonable. En el tema de los objetivos a corto plazo tienen que ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, los de mediano plazo tienen que ser objetivos que ocupen un menor tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente yo puedo estar en el mediano plazo planteando objetivos de aquí a 3, 4, 5 meses. Normalmente este tipo de metas o este tipo de objetivos van a ser en un tiempo mayor a un mes. La sugerencia aquí sería que en este caso ustedes consideren objetivos a mediano plazo un lapso mínimo de 3 meses. Normalmente este tipo de objetivos pues nos vamos a plantear cumplirlos entre 1 o máximo 2 años. Aquí, por ejemplo, uno de los objetivos podría ser el tema de bonos trimestrales, bonos semestrales o algunas acciones que ustedes quieran llevar a cabo o ejecutar para que en este plazo determinado se pueda llevar a cabo. Algo que resulta básico en el tema de los objetivos a mediano plazo, necesariamente los tenemos que tener por escrito. De pronto también, obviamente a mí me pasó también en su momento, pregunto a algunas personas, oye, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Bueno, pues todos lo tenemos en la mente, todos lo traemos, sabemos lo que queremos, pero a veces lo sabemos de una forma ambigua, no lo sabemos de una forma específica. Entonces, una vez que tú empiezas a escribir tus objetivos, ocurre un efecto incluso a nivel psicológico, a nivel mental, en el cual de cierta manera tú estás materializando esos deseos, por lo menos en un documento. Una vez que tú los plasmas por escrito, ya estás dando el primer paso para lograrlos. Si no logras hacer ese registro de objetivos, tu mente lo que hace es seguirlos registrando como algo que puede o no puede ocurrir. Una vez que tú los escribes, se convierte en ese proceso mental de que ya se inició el proceso de empezar a trabajar para llevarlos a cabo. Algo básico también, al igual que en los objetivos de corto plazo, es fundamental, es indispensable que podamos establecer a partir de cuándo vamos a iniciar y en qué fecha esperamos lograr el resultado. De igual manera, los errores fuertes que se cometen es sobre todo el tema de postergar, pues, se me fue la palabra, de postergar las cosas. A veces queremos emprender algún negocio, queremos emprender algún proyecto y casi siempre lo vamos dejando, lo vamos postergando, lo vamos posponiendo para algún momento, cuando se presenten las oportunidades, cuando salga de deudas, cuando
llegue la primavera, cuando mis hijos crezcan. No tenemos establecido en qué momento vamos a iniciar. Lo, lo, lo maravilloso de tener objetivos y de empezar a plasmarlos por escrito es que no necesariamente tienes que lograrlos en un día. Precisamente por eso es que tienes que establecer una fecha límite para lograrlo. Y tienes que aprender a ser permisivo contigo en el sentido de que a final de cuentas tienes que tener esa capacidad de resiliencia, de poderte ir adaptando a las circunstancias. No todos los objetivos van a ocurrir ni en el tiempo ni en el momento que nosotros planeamos. Siempre va a haber factores externos que van en algunos casos, a obligarnos a cambiar la estrategia. Un ejemplo que yo utilizo muchas de las veces para poder ejemplificar esto que les comento es, creo que todos hemos usado la aplicación de Waze. Cuando tú en Waze le pones el punto de destino a donde quieres llegar, lo que sigue es que te traza la ruta y te dice por dónde te tienes que ir. Te dice si tienes que dar vuelta a la derecha, a la izquierda. Y cuando tú te vas de paso o te sales de la ruta, obviamente el sistema no te dice, híjole, ya la regué, ya mejor así lo dejamos, ya abandonamos y pues ya nos regresamos al punto de partida. Algo que nosotros normalmente hacemos cuando no tenemos esa capacidad que le comento de adaptarnos a los factores externos. Lo que hace la plataforma es recalcular una ruta y buscar un nuevo trazo para poder llegar a su objetivo. Es decir, el camino puede cambiar, el plan puede cambiar, pero el objetivo permanece y esa es la parte de resiliencia que nosotros tenemos que mantener ante nuestros propios objetivos. Ocurre también, y les repito, bueno, a mí también me ocurrió, en su momento cuando empecé a plantearme algunos objetivos y después de algunos esfuerzos y ver que el resultado no llega, por consecuencia llega la frustración y la primera reacción que tenemos en automático es abandonar ese objetivo, simplemente desecharlo o a veces cambiarlo por algo más sencillo. Aquí es donde nosotros entramos en el hecho de la persistencia que tenemos que desarrollar y en automático, cuando nosotros, por eso les comento la importancia de tener nuestros objetivos por escrito, porque ocurre un efecto casi mágico, místico, de cómo tu mente empieza a centrarse tanto en ese objetivo que cada vez que tú lees, obviamente la recomendación es leerlo la mayor cantidad de veces que tú puedas, y en automático tu mente te empieza a dar soluciones que normalmente anteriormente no encontrabas. Ocurre también lo que se le conoce como el efecto carro rojo. Bueno, dicen que cuando tú vas a comprar un vehículo y si lo vas a comprar de color rojo, sales a la calle y donde quiera identificas a los colores rojos. Lo mismo ocurre en nuestra mente. Cuando nosotros nos planteamos ese objetivo, lo, 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 lo materializamos en primera instancia eh, escribiéndolo, anotándolo, poniendo una fecha de inicio, una fecha límite. De cierta manera también empiezas a programar a tu mente para que empiece a buscar las oportunidades y empiece a ver de qué manera o cuáles son las acciones que tiene que empezar a tomar. E incluso muchas de las veces vas a empezar a tener tú algunas ideas que difícilmente bajo otra circunstancia habrías tenido. Por eso es la importancia de hacer estos sencillos pasos. Pareciera algo tan simple, algo que pudiera no tener importancia, pero créanme, es algo que funciona y bueno, no es algo que yo lo esté diciendo, lo esté inventando, simple y sencillamente pues es algo que ha funcionado y es algo que
los grandes autores siempre recomiendan en ese sentido, hacerlo por escrito. Hay un libro también buenísimo y bueno, yo se los recomiendo ampliamente. Si no tienen la oportunidad de leer, pueden también buscarlo vía audiolibro. Se llama El secreto de la mente millonaria. Quien ya lo ha escuchado o quien ya lo ha leído, pues básicamente ahí hace mención de forma importante a esto que yo les estoy comentando. Entonces, dentro de los objetivos a mediano plazo, sobre todo el tema de los tiempos, y aquí sí ya se vuelve indispensable anotarlos, escribirlos. ¿Por qué? Porque si va a ser algo que vamos a hacer en los próximos 3 o 6 meses, si yo no lo anoto, puede ser que en 30 días o en menos, ya mi mente ya no esté concentrada en eso. Por lo tanto, es importante tenerlo establecido. Y como les comentaba, los objetivos, en este caso a mediano plazo, tienen que ser una consecución de los primeros que nos planteamos. Es decir, si yo quiero establecer actividades en el corto plazo, una vez que yo las concrete, una vez que logre lo que me propongo, esas actividades me tienen que llevar al logro de objetivos a mediano plazo. En el tema de ventas, el ejemplo sería el objetivo a corto plazo, prospectar una mayor cantidad de clientes, lograr una venta de 10 pólizas, 10 productos. En el mediano plazo sería que yo mantenga esa misma producción y por lo tanto pueda acceder a bonos de forma trimestral o en el caso, por ejemplo, de ahorro, si yo quiero, no sé, comprar un vehículo, el objetivo a corto plazo sería ahorrar dinero para que después de cierto tiempo yo pueda comprar ese vehículo. El objetivo a mediano plazo sería comprar el vehículo. El objetivo a corto plazo sería ahorrar una cantidad de dinero. Tienen que tener esa continuidad nuestros objetivos. Que los de corto plazo sean las acciones o sean los logros que me lleven a la obtención o al logro de objetivos mayores. Los de mediano plazo tienen que ser como el segundo nivel de logro en el corto plazo. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario. Bueno, creo que no. Perfecto. Posteriormente vienen los objetivos a largo plazo. Aquí, esta parte de objetivos a largo plazo inician sobre todo como un sueño. Inician a veces como algo demasiado ambicioso. Son objetivos que nosotros nos tenemos que plantear de una forma mucho más, mucho más ambiciosa, mucho más en grande. En el caso de las empresas, bueno, a los objetivos de largo plazo normalmente tienen que ser objetivos dentro de los próximos 5 años. Estos objetivos a 5 años o de largo plazo, normalmente en el lenguaje empresarial se les conoce como plan estratégico, es decir, hacia dónde vas dirigido o cuál es ese lugar en el que tú quieres estar. En el caso de nosotros como broker, como RM2, nuestro objetivo a largo plazo, obviamente esperamos lograrlo en 5 años, es ser uno de los mejores 10 brokers a nivel nacional. Esperamos tener una presencia a nivel nacional y queremos ser de los jugadores importantes en la industria aseguradora. Cuando yo inicié el planteamiento de este objetivo a largo plazo, pues obviamente cuando lo anoté, cuando lo hice por escrito, pues, la primera vez que lo leí, pues sí, incluso yo mismo pues me planteé esa disyuntiva de si no era algo demasiado ambicioso. Pero bueno,
con las experiencias que ya había tenido, me di cuenta que de una u otra forma, cuando tú te planteas un objetivo y una vez que lo logras, lo importante no es el objetivo como tal. Lo importante es el tipo de persona en el que te convertiste para poder lograr ese objetivo. Es decir, es como, por ejemplo, en el caso de los atletas olímpicos. Eh, Muchos de ellos trabajan a lo largo de su vida durante bastante tiempo con una sola finalidad que sería lograr la medalla de oro en una olimpiada. Si nosotros analizamos las cosas bajo un enfoque eh, básico, nos daríamos cuenta que una medalla de oro como tal, pues no tiene gran valor o no tiene un valor material tan fuerte como para que implique tanto esfuerzo. Sin embargo, no es la medalla de oro como tal, sino el tipo de deportista que tiene, o en el tipo de deportista en el que te tienes que convertir para poder ser acreedor de ese reconocimiento. Y una vez que lograste una medalla de oro, eres capaz de lograr no solamente uno, sino muchas otras más medallas. Lo mismo ocurre a nivel básico de nosotros los mortales que no somos atletas en ese sentido. Cuando nosotros nos planteamos un objetivo, terminamos convirtiéndonos en personas totalmente diferentes, personas que son capaces de lograr ese objetivo. En este momento, posiblemente, hablando como RM2, nosotros no tenemos ni la estructura, ni quizás los medios o los recursos para estar en ese grupo. Sin embargo, eh, ese objetivo a largo plazo después lo subdividimos en objetivos más a mediano plazo, que a su vez los dividimos a corto plazo. Es decir, si ustedes se fijan, es una consecución y no es que tengas que tener distintos objetivos. Todo es parte de lo mismo, simplemente lo vas dividiendo en metas más pequeñas. La forma de poder establecer metas a largo plazo, aquí sí requerimos, justamente les decía, ser muy constantes. ¿Por qué? Porque son cosas que queremos lograr en un periodo de tiempo que normalmente nosotros no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Y justamente aquí es donde fracasa la mayoría de las empresas o la mayoría de las personas que quieren emprender. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias un negocio, desafortunadamente la mayoría de las personas esperan obtener un resultado en el corto o máximo en el mediano plazo y no dan la oportunidad a que las cosas se concreten. La empresa como tal, y en este caso, hablando para ustedes de una oficina delegada de seguros, difícilmente van a poder obtener el beneficio que realmente representa tener su oficina de seguros en un mes, en 3 meses, en 6 meses. El negocio de seguros como tal se vuelve rentable a partir del tercer año. Durante los primeros 2 años es necesario que inviertas tiempo e incluso también que inviertas recursos. ¿Por qué? Porque al momento de que prospectas tienes que trasladarte, tienes que pagar teléfonos, tienes que cubrir tus propios gastos personales. Precisamente por eso es que este esquema de negocios de oficinas delegadas se convierte en una forma o en una necesidad de tener como socios comerciales gente que tenga visión empresarial y gente que pueda dirigirlo como tal. A final de cuentas, este negocio o este mecanismo de negocio que nosotros estamos proponiendo es que ustedes mismos tengan su propia oficina, obviamente con el aval y con la sinergia que tenemos nosotros. En el tema de largo plazo, les comentaba, sobre todo, al igual que en el corto, en el mediano plazo, se vuelve básico que nosotros establezcamos, ya dijimos, lo hagamos por escrito y también que establezcamos tiempos.
establecemos tiempos precisamente para poder ir midiendo nuestro resultado. En el caso de largo plazo también es importante recompensar nuestros logros. Debemos de aprender a ser muy pacientes en el largo plazo y desafortunadamente también de pronto cometemos el error de no reconocernos a nosotros mismos nuestros propios logros y de pronto cuando las cosas no marchan de acuerdo a lo planeado, tendemos pues, a ser demasiado duros con nosotros mismos y tendemos a frustrarnos. Tenemos que aprender a ser justos con nosotros mismos. Si nosotros mismos nos frustramos y nos desesperamos cuando las cosas no surgen como lo planeamos, de igual manera tenemos que aprender a recompensarnos. Esa es una forma de mantenernos motivados a nosotros mismos. Es algo de pronto un poco curioso cómo de pronto podemos reconocer el logro de los demás y a veces no nos damos ese espacio para hacerlo hacia nosotros mismos. Tenemos que tener también una serie de recompensas para nosotros mismos cada vez que logremos algo que está dentro del plan y tenemos que mantenernos dentro de esa motivación. Y al igual que en el caso de los objetivos a mediano plazo, como les comentaba, es fundamental que tengamos la capacidad de realizar los ajustes necesarios al plan. Sobre todo en el tema de largo plazo, se vuelve totalmente indispensable que tengamos la capacidad de poder ajustar o de poder hacer los cambios que se tengan que hacer. El ejemplo que les comentaba yo del Waze es, desde mi punto de vista, la mejor manera de poder ejemplificar esto. Tú ya le pusiste el destino, ya le dijiste a dónde quieres ir, pero si te desvías del plan, no pasa nada, simplemente hay que hacer un reajuste, hay que volver a replantear cuál sería el mejor camino o cuál sería la mejor ruta a seguir. Algo que también es importante que hagamos, sobre todo con los objetivos a largo plazo, aprender a hablar de nuestras metas. Esto va en contra de pronto de un dicho, una creencia que mucha gente tiene, en el cual dice que trates de no decir tus planes porque se van a echar a perder, o que no digas lo que quieres hacer porque se te puede, o puede haber gente que te puedan impedir que lo logres o las envíes. Muchísimos comentarios al respecto. En este caso, el efecto es todo lo contrario. Tenemos que aprender a hablar de nuestras metas. Esto, obviamente, es por dos razones fundamentales. La primera, nosotros mismos creamos una especie de mantra en donde al momento de estarlo repitiendo, seguimos reforzando nuestra convicción y como les comentaba, existe ese efecto a nivel mental en donde tu mente se familiariza mucho con las cosas que conoce y cada vez que tú lo mencionas, tu mente lo vuelve algo más conocido y por lo tanto va a ser algo más real, más tangible. Se dice que las cosas se crean en tres ámbitos. El primero sería en el ámbito mental, es decir, cuando a través de nuestros pensamientos, si yo quiero construir una casa, necesariamente primero la tengo que imaginar para poder saber qué tipo de casa quiero. El segundo paso, el segundo entorno en el que se construye, sería en el hecho de hacer un plan. Si yo quiero llevarla a cabo, si quiero ejecutarla, necesariamente tengo que hacer los trazos, tengo que hacer los estudios necesarios, tengo que hacer los planos de la casa como tal. Y finalmente se materializa, se construye y se lleva a cabo. En este caso, cuando tú hablas de tus metas, lo que estás haciendo es reforzando la primera creación.
hacerlo en tu mente, crearlo, y posteriormente cuando lo haces y que lo escribes en algún documento, ocurre la segunda creación, que es ya la realización del plan o la primera materialización de tu proyecto. Finalmente, eso te lleva como consecuencia a que las cosas ocurran en el plan, en el entorno material. Algo que también que tenemos que tener en cuenta y que también de pronto no tenemos o no le damos la importancia necesaria, es que se vuelve indispensable que nos estemos preparando permanentemente. En todos los sentidos. A veces creemos que el hecho de tener que capacitarnos únicamente se refiere a los temas técnicos o de contenido del producto o del producto que nosotros estemos manejando. A veces erróneamente relacionamos capacitarte o prepararte el hecho de, si yo soy agente de seguros, pues estudiar más seguros, estudiar más de coberturas, de estrategias de venta. En el ámbito del emprendimiento, tienes que aprender a prepararte en todos los sentidos, a prepararte a mejorar tu constancia, a prepararte a mejorar tu efectividad. En este caso, si tú decides iniciar una oficina delegada, tienes que prepararte también en todos los temas, en los temas administrativos, en los temas fiscales, en los temas de manejo de equipos de trabajo, incluso a veces en cuestiones que no tenías tú consideradas, como pueden ser manejo de redes sociales, vamos, todo lo que tenga que llevar como parte de la operación de tu negocio. Esto tiene que ser de forma constante, porque si nosotros decimos que ya leímos un libro, que ya asistimos a una plática, que ya tuvimos un seminario, que ya estudiamos una carrera, la verdad es que la dinámica del mundo es tan cambiante que te obliga a que de forma permanente estés actualizándote en muchos de los temas del día a día. En el tema, por ejemplo, fiscal, pues no se diga, cada año hay ajustes, por lo tanto tienes que estar pendiente, estar enterado de cuáles son los esquemas que más te convienen. Ahorita, por ejemplo, en el mes de enero entró un nuevo paquete de ley en donde cambian algunos regímenes y se vuelve necesario el que tú estés enterado en cuál te conviene estar. Tienes que tener también esa planeación en este largo plazo de hacia dónde se pueden estar dirigiendo las cosas. La sesión anterior hablábamos también del por qué emprender en este negocio de seguros y veíamos el mercado potencial que se tiene en todos los segmentos del seguro, en autos, en vida, en gastos médicos, en daños. Y aquí incluso nosotros podemos empezar a aprovechar parte de esa preparación que vamos teniendo nosotros. Por ejemplo, si yo empiezo a ver mis oportunidades en el área fiscal, me doy cuenta que me conviene estar en cierto régimen y que puedo hacer deducibles ciertos gastos o ciertos conceptos. Uno de ellos es, por ejemplo, la ley te dice que tú puedes tener un plan de ahorros y hacerlo totalmente deducible, siempre y cuando cumplas con dos requisitos. Que tengas con él un mínimo de 5 años y que lo retires después de los 60 años. Esto esto también nos abre oportunidades. Por ejemplo, existe un plan dentro del mercado, lo trabajamos nosotros con Allianz, que es un plan de ahorro en el cual lo puedes utilizar justamente como estrategia fiscal y a la vez, pues, te proteges y obtienes allí ese beneficio.
empiezas a convertir todas esas necesidades o empiezas a ver todas esas oportunidades, como les comentaba, que normalmente a veces nosotros ni siquiera imaginamos. El tema también, por ejemplo, fiscal, te dice que los seguros de gastos médicos, los seguros de vida son totalmente deducibles, por lo tanto, esto también deja de ser un simple hecho de contratar una póliza y se convierte ya más en un plan de estrategia a nivel empresarial. Si damos por, eh, si tenemos como referencia también que muchos de la fuerza laboral que existe en México son personas autoempleadas o personas empresarias, vamos a ver también que existe un mercado potencial para los seguros de gastos médicos y los seguros de vida. Toda esta preparación a nivel entorno, a nivel mercado, es la parte que tú tienes que empezar a tener, empezar a preocuparte por cuestiones un poquito más estratégicas y no simplemente por el día a día o por las urgencias que pueden estar surgiendo en el mismo. Es importante que te des espacio para empezar a planear tus objetivos. Y este principio aplica para que cualquier cosa que querramos hacer, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, tenemos que tener ese objetivo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Son acciones que se van siguiendo de forma lineal en el tiempo y lo único que cambia es el plazo en el cual esperamos lograr cada una de las cosas. Pero en sí los objetivos tienen que ir enlazados y son parte de una sola estrategia. La invitación aquí es empieza a anotarlo, empieza a planear qué es lo que tú quieres hacer. Una de las ideas posteriormente a tener este tipo de pláticas con ustedes, obviamente es sentarnos y ver de manera particular con cada uno de ustedes. Incluso ha habido algunos formatos que he utilizado yo para poder lograr esos objetivos y para poder estar consiguiéndolos. Les voy a mostrar aquí parte de un archivo que es en el que yo me baso precisamente para poder ir marcando esos objetivos. Aquí tengo yo, por ejemplo, bueno, tengo un archivito de Excel en el cual pongo el plan de RM2 para este 2022 y establezco, por ejemplo, eje central, cuáles son las cosas principales en las que me tengo que enfocar. Bueno, tengo que armar un presupuesto para el 2022, tengo que establecer ejes principales sobre los cuales voy a estar manejando la oficina. Necesito fortalecer el cuaderno de incentivos, el RM2 Racing Weekend, fomentar el nuevo negocio, fortalecer las renovaciones, diversificar, buscar nuevos mercados, que es gastos médicos, vida, algunas medidas emergentes, cuestiones a implementar y posteriormente, ya también a raíz de estos objetivos principales, ya voy estableciendo objetivos más a corto plazo. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, bueno, establezco cuáles son los objetivos de nuestra línea de asesores que quiero tener. En el caso de renovaciones, bueno, apenas voy a empezar a trabajar en eso, de cosas que voy a empezar a implementar. En el caso de operaciones, bueno, cuáles son las cosas que queremos tener. Y bueno, aquí este archivito yo lo utilizo como mi hoja de trabajo en el cual voy tomando notas, voy haciendo algunos ajustes, voy viendo avances, voy checando eh, pues cuáles son los procesos que queremos tener, ¿no? Este sería, por ejemplo, el objetivo a 5 años. El año 1 estamos trabajando la parte de sistematización. El año 2 vamos a trabajar la especialización. Posteriormente vendrá lo que es ahí se me fue el nombre, certificación.
y posteriormente la regionalización y finalmente la expansión de forma importante. Algunas ideas que se me van ocurriendo las voy anotando, cuáles son las que de pronto pueden ir surgiendo y sobre las cosas que puedo yo estar trabajando. Entonces, todo este tipo de cosas, pues a mí en lo personal me parece, o bueno, se me hace un poco más práctico hacerlo a través de un hojito de Excel, donde ahí voy haciendo cambios, voy modificando, pero partiendo todo sobre un objetivo central o un objetivo principal. De igual manera, bueno, tengo también planes o formas de poder estar llevando mis controles de forma aleatoria o de forma permanente. Tengo anotados mis objetivos también. Aquí, por ejemplo, vamos anotando cualquier idea que va surgiendo y la vamos materializando, la vamos llevando a cabo. Anoto una idea principal y posteriormente la voy manejando hacia cuestiones ya más específicas, ya más detalladas. Este tipo de formatos yo los he utilizado desde hace más de 10 años y pues en lo personal, por lo menos creo que me han ayudado a avanzar un poco más porque me permiten ir midiendo justamente el resultado y saber si estoy cumpliendo o no con el objetivo trazado, qué cambios tengo que ir haciendo, qué ajustes, qué complementos, y a lo largo del tiempo también van surgiendo ideas nuevas que en un inicio no había considerado yo. Tus objetivos no siempre van a estar del todo claros o tu plan no necesariamente va a estar perfectamente alineado en un inicio. Muchas de las veces a lo largo del tiempo lo vas complementando, lo van mejorando y todo eso te va ayudando para que el siguiente objetivo que te plantees lo puedas ejecutar de una forma mucho más eficaz y en un menor tiempo posible. Entonces, aquí, en este caso, bueno, obviamente lo ideal es que iniciemos por lo básico y desde mi punto de vista, bueno, lo básico sería justamente el poder tener un plan, tener un objetivo y pues en este caso poder ir en el sentido ideal. Les comentaba yo también en la clase anterior, bueno, respecto a esta frase que a mí en lo personal cuando lo escuché me, me, me ayudó mucho a entender esta razón del porqué de tener objetivos, ¿no? La frase de que ningún viento favorece a un barco sin rumbo, la verdad es que puedes tener muy buen clima, puedes tener muy viento a favor, pero si no sabes cuál va a ser tu destino, cuál es el destino al que quieres llegar, pues nunca vas a saber si estás avanzando, si vas en buen camino o si estás retrocediendo. Lo primero que hay que hacer es decide, si estás en ese barco, decide cuál es el puerto al que quieres llegar, decide hacia dónde te quieres dirigir. No importa que no sepas cómo lo vas a lograr, lo importante es que establezcas un objetivo, una ruta. Ya posteriormente vemos cómo vamos trazando, cuál va a ser el mejor camino y si es necesario algunos ajustes que tengamos que hacer. Pero si no tenemos un objetivo, difícilmente vamos a saber si estamos o no haciendo bien las cosas. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Nadie? Bueno, o soy muy bueno para explicar o son muy inteligentes. Rodrigo, me comentaban la vez pasada que si podemos compartir los flyers que tienes aquí. Igual la plática se sube a YouTube, pero no sé si podamos tener los flyers para compartirlos. Sí, se los mando. Digo, también este ha sido un material que he estado yo preparando a lo largo de la semana. Trato de resumir las cosas en un sentido que puedan ser mucho más efectivas para ustedes mismos. De igual manera, bueno, si hay ahí algún comentario de su parte, de igual manera, todo esto que estamos haciendo, el hecho de compartirles, pues es también como para nosotros mismos ir mejorando esta dinámica. Digo, yo no soy ningún conferencista profesional ni nada por el estilo, pero me estoy preparando, espero en algún momento serlo.
Entonces, bueno, pues yo también ocupo ayuda de ustedes para que me vayan retroalimentando y me digan, oye, ¿sabes qué? No sé, puedes mejorar, no sé, a lo mejor cantinfló demasiado, a lo mejor no se me entiende, no sé. Algo en ese sentido, bueno, pues también sería bienvenida la ayuda que ustedes puedan aportar, en este caso de ustedes hacia mí también, ¿no? Pero sí, les hacemos llevar el material que hasta ahorita llevamos y pues de igual forma, cada semana pues los vamos actualizando conforme lo vayamos avanzando. Sí, Perfecto. igual comentarles que está la página de Facebook e Instagram, que igual ahí los podemos subir para que puedan tener acceso a ellos. Ok. Y bueno, también a través de la plataforma de TikTok, ahí he estado subiendo algunos videos en los cuales de forma resumida también expongo algunas ideas, algunos conceptos de todo esto, con la finalidad, pues obviamente, de ayudarles y de que les sirva algo de lo que estamos compartiendo. Entonces, pues bueno, si ya no hay preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden también que lunes de 6 a 7 tenemos capacitación de autos, sábados de 10 a 11 capacitación de gastos médicos y los días viernes que tenemos la de emprendimiento. Perfecto. Pues entonces nos estamos viendo la próxima semana. Buen día. Cuídense.